tenemos toda la madera para el techo. Ya están aquí todos los tableros. Nuestro plan es ir almacenando los tableros aquí, subiéndolos primero al andamio y luego al techo. No sé si lo vamos a conseguir. ¿Tú qué crees, Arantxa? No sé. Vamos a ver. Veremos. Lo conseguiremos. Creo que con esa viga quitada... A ver, he quitado esa. Creo que con esa es fácil. Bueno, con este método hemos conseguido subir un par, pero ya está. Ahora voy a atornillar unos a la estructura para intentar subirlos con una cuerda. A ver si sale bien. He subido dos y ahora voy a intentar poner uno ahí donde está este y otro aquí, dejando el hueco en medio, y voy a poner una especie de rampa aquí para subirlos tirando con una cuerda. Sí. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hello! ¡Bajo! Poco a poco vamos subiendo los tableros a la parte de arriba. Arantxa desde abajo engancha el tablero a un tornillo y me ayuda a subir hasta la mitad de la altura. Luego yo tiro para arriba para completar la subida. Estos tableros pesan unos 34 kilos, pero lo difícil no es el peso, sino el tamaño. Se manejan muy mal, ya que miden 2,5 metros de largo. Ruido. ¿Ya? Vale, muy bien.
Ya hemos subido todos los tableros que son enteros. Ahora vamos a cortar todas esas partes de ahí que no son tablero entero. Y los subimos también. ¡Al lío! Estoy aquí arriba y voy a ir colocando todas las maderas. Voy a ir dejando también un hueco aquí en el centro para hormigonar después. Después, para el proceso de hormigonado, meteremos aquí en esta zona todo el hormigón. Los finales de las vigas quedaron de esta forma. También voy a ir metiendo estos tacos aquí para que hagan un poquito de apoyo. Tengo el buen botijo aquí, a la sombra. Vamos al día. Ya está, ya he terminado por aquí. He marcado todos los encuentros de las vigas con los tableros con un spray y así sabré dónde están para conectarlos después con la capa de compresión de hormigón. Con todos los tableros atornillados y en su sitio, nos toca una tarea mayúscula: subir la cercha de 6 metros de largo a la parte de arriba. ¡Vamos con ello! Los tableros de antes pesaban unos 34 kilos. Esta cercha pesa 60 y además es mucho menos manejable. Aún así, no es lo más pesado que vamos a subir en este vídeo. Quédate para averiguar a qué nos referimos. ¿Cercha? Sí. Bien. Muy bien. Ya hemos conseguido subir esta aquí. Lo que hemos hecho es atarla allí a la estructura, en este punto, para que no se pudiera escapar. Y desde el andamio la hemos subido allí. Y ahora me toca colocarla en su sitio. Vamos allá. Y esta va ahí en vertical. A ver qué tal. Mira qué tornillaco. Ya la tengo hecha. Ahí está Arantxa gestionando unas compras. Aquí en la entrada hemos suplementado con madera para poder poner bien la carpintería. Esta madera de aquí no estaba antes. Esta de aquí es la nueva. Y hemos hecho lo mismo en aquellas del fondo. Aquí el ventanal pasará por delante de esta y por eso esta está de canto. Y este también. Las hemos puesto nuevas. ¿Habéis visto qué pedazo de ventana? Es gigante. También hemos reforzado aquí, donde la entrada, para la puerta de entrada. Ese pilar es bien gordo, de 24 centímetros. Y en esta zona, entre el baño y la despensa,
Hemos forrado con OSB, con el tablero, también este tabique. Así queda muchísimo más resistente. Y también aquí en el techo he puesto unos paneles para hacer que la junta entre un tablero y otro tablero quede mucho más fuerte. Porque arriba cuando estabas y se te movía un poquito te daba un infarto, parecía que te ibas a caer. Pero bueno, en realidad no pasa nada, no son necesarios, pero me siento más seguro. Y en la zona de los ventanales ya hemos conseguido todo forrado para que quede bien resistente y cerradito. Mira qué pedazo de ventana. Arancha, ven aquí para dar escala. Viene corriendo. Mira qué grande. Wow. Esto ya lo tengo bastante bien. Ya hay un suelo muy firme. He marcado en el suelo con spray todos los sitios donde van las vigas. Así puedo saber por dónde van para luego poder taladrar. Y también he marcado con un puntito dónde van los tornillos para no cargarme las brocas. Y esta cercha ha quedado así. He marcado en el suelo por dónde va la estructura para después poderle meter una varilla que conecte con todo el hormigón. Y esta parte de aquí del centro irá hormigonada también. Solo me queda este por atornillar, así que vamos con ello. Vale, esto ya está, así que ahora ya solo me queda cubrir esto de aquí. Para eso he traído aislante, para meterlo en medio, que no haya puente acústico entre el salón que está abajo y las habitaciones que están arriba. Y ya está, hemos dejado aquí un pequeño vuelo para suplementar un poquito más y tener un poquito más de aislamiento. Esta sería la mesa de los dormitorios de arriba y el cortinero de la planta de abajo. Este es el detalle que hace que la ventana de los dormitorios empiece a esta altura y la ventana del salón acabe en esta altura. Entonces queda una ventana altísima para el salón. Y aquí estarían los escritorios. Solo me queda recubrir esto de aquí. Y lo voy a llenar con lana de vidrio, que lo tengo ahí, un aislamiento. Y he dejado un hueco más para rellenar con más aislamiento. Esto de aquí lo he marcado, estas líneas, porque después cuando pongamos el hormigón quiero conectar esta cercha al hormigón. Vale, soy lerdo. Me acabo de dar cuenta de que no le he metido el aislamiento, así que voy a intentar quitarlo para volverlo a meter. Ahí lo tengo. Bueno, antes de intentar sacar ese, voy a poner este bien puesto con la lana y a ver si sé hacerlo.
ha costado horrores sacarlo, porque había puesto un montón de clavos. Y todo porque se me había olvidado. 3 minutos me ha costado meter los aislamientos. Así que nada, ahora los vuelvo a meter y ya estamos. Ya está el aislamiento, así que voy a poner la tabla otra vez, eso ya lo habéis visto, no lo voy a grabar. Hemos comprado ya los perfiles para la fachada. Pues estamos ya colocando el sistema de perfilería para la fachada. Es un sistema muy parecido al del Pladur, de hecho los perfiles son los mismos. Voy a probar con el clavo, a ver si es mejor. ¡Buah! Sí. ¡Buah! Genial. Y así luego ya entra el tornillo. Sí. Voy a cortar uno y luego las demás las corto a la sombra, ¿no? Sí, midiendo el montante. 4, 5, 6, me falta otro. O sea que el imán no puede con la plomada, muy bien. Muchos de vosotros esperabais que continuáramos la estructura de la siguiente planta, pero tomamos la decisión de cambiar la planificación de obra. Estamos entrando en una época de mucho calor y trabajar al sol se hace muy difícil. Así que después de pensarlo mucho, hemos decidido hacer la planta baja por completo antes de seguir con las plantas superiores. Hoy toca impermeabilizar esto. Lo primero que vamos a hacer es tirar un geotextil
por todas las superficies para proteger la lámina impermeabilizante. Para la lámina impermeabilizante hemos cogido un EPDM, que es como un poquito lo mejor, y lo que pasa es que esto no va a quedar impermeabilizado para siempre. El impermeabilizante después lo quitaremos de aquí y lo usaremos para la cubierta y para la piscina, así que tenemos que protegerlo muy bien para que no se pinche para el futuro. Así que vamos a ello. Estoy poniendo el geotextil por todo y Arantxa me está subiendo unos sacos de grava para que no se vuele. Vamos a ello. Está ahí Andrés poniendo el geotextil para luego poner el EPDM. Yo le estoy haciendo aquí unas bolsitas de grava para que ponga con peso y así no se huele todo. Venga. Este es nuestro ascensor. Ahí va. Bueno, ya hemos conseguido subir el EPDM aquí y aquí. Nos falta el de aquí, que pesa como 50 kilos y no sabemos cómo cojones subirlo. Pero bueno, ya se nos ocurrirá algo. Voy a poner aquel de momento. Siguiente este. Ya he puesto estos dos y quedan muy bien, muy fuertes. Así que nada, vamos a intentar subir el otro que pesa lo mismo que Arantxa. A ver si lo conseguimos. Y bueno, a ver si podemos ponerlo. Deseando suerte. Este ha quedado muy bien, la verdad. Hay que acercar más aquí a su... ¡Ay! Mierda. ¿Qué tal? ¿Se escurre? No. Vamos, Arantxa, vamos. He quemado con guantes. Ya.
impermeabilizante ha sido muy duro, así que suscríbete y dale a like para ayudarnos a recuperar fuerzas. Bueno, ya tenemos esto aquí subido. Muy bien, nos ha costado horrores. Y me he pillado un mosqueo tremendo, porque el palé, ahora os lo enseño de cerca, tiene unos clavos ahí que yo creo que tiene que tener una marca, porque es que no es ni medio normal. Estoy enfadadísimo. Pero bueno, esto ya está subido. Es que esta lámina vale 1.200 euros y te la traen con unos clavos ahí. No sé, yo no lo entiendo. Bueno, pues ya tengo todo esto cubierto. Nada, a bajar y a seguir con la planta baja. Ya nos queda mucho trabajo todavía, pero bueno, esto ya no llueve dentro. Ya no llueve. Cubierto. Aquí hay una arruga, pero luego cuando baje tiro desde ahí. Y todo cubierto. Aquí esta parte también. ¿Os parece normal que una empresa de impermeabilizantes te traiga un impermeabilizante en este palé? Así, con esos clavos. Con los clavos saliendo. Está pinchado en el medio, además, en todo el centro. Y mira, todos los clavos por ahí. Es que mira estos. A mí me parece que no hay derecho. A mí me parece que no es normal. Es como para devolverlo. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta cuando ya lo hemos subido. No sé, ¿vosotros qué haríais?